Andrei siempre fue un proveedor. No solo un hombre trabajador, sino alguien que construía su propio imperio. Empezó desde cero, primero un minibús, luego una red de minibuses, después una flota de vehículos, más tarde sus propias estaciones de servicio. El dinero fluía como un río. Una casa perfecta, una esposa de revista, todo limpio, acogedor, comida en la mesa, los niños en las mejores escuelas. La clásica historia: el marido gana dinero, la esposa se ocupa del hogar y de sí misma. Todo parecía ir bien, pero la vida resultó no ser un cuento de hadas de película, sino una rutina gris y monótona. Andrei siempre estaba en el trabajo, en casa era como un invitado. Victoria, ella también dejó de esperarlo. Su vida se convirtió en un día de la marmota: yoga, manicura, compras, limpieza, niños, pedidos en marketplaces, publicaciones en Instagram. Hablaban, ¿pero de qué? De lo que los niños traían de la escuela, de las filas en el salón de belleza, de cómo subían los precios del mango. Y en algún momento, Victoria comenzó a sentir un vacío dentro de sí. Hacía tiempo que quería un perro. Grande, serio, como un protector. Leyó que los pastores alemanes eran inteligentes, leales, con carácter. Necesitamos a alguien que nos proteja, dijo una vez en la cena. A Andrei le daba igual. Podía ser un rinoceronte, con tal de que ella no se quejara. Hizo un gesto con la mano: adopta incluso un lobo si quieres. Una semana después, en su casa apareció él, un enorme perro al que llamaron Roy. Roy rápidamente se convirtió en su todo. Ella se levantaba más temprano para pasear con él. Leía libros sobre entrenamiento. Hablaba con él como si fuera una persona. Victoria empezó a brillar como una niña enamorada. Al principio, Andrei se reía. Luego empezó a irritarse. «No me hablas a mí como le hablas a ese perro», murmuró una vez. Victoria solo sonrió. «Él escucha». Andrei guardó silencio. Porque entendió, hacía mucho que él ya no la escuchaba. Mientras Andrei estaba ocupado con sus asuntos, en su casa vivía alguien que llenaba el vacío de Victoria. Cuando él llegaba tarde en la noche, ella dormía abrazada al perro. Cuando le hablaba en el desayuno, ella respondía distraída, concentrándose en Roy. «¿Amas más a Roy que a mí?», preguntó él en broma. Ella lo miró a los ojos y no respondió. «Perra». Andrei empezó a sentir celos. De verdad, como un adolescente. Llegaba a casa antes de lo habitual para sorprenderla. Escuchaba cómo hablaba con el perro. Cómo reía. Un día, entró en casa y oyó su voz. Hablaba en voz baja, casi en un susurro. «Eres el mejor. Tú nunca me traicionarás, ¿verdad? Eres el único que me necesita». El perro gimió y lamió su mano. Andrei sintió un escalofrío en el pecho. Algo estaba mal. Esa noche no pudo dormir. Pensamientos repugnantes le daban vueltas en la cabeza. Bebió en la sala de estar, pero no pudo desconectarse. Se levantó. Subió las escaleras en silencio. Y se detuvo en seco. Ella estaba en la cama. No estaba sola. Roy respiraba a su lado, con el hocico apoyado en su cuello. No era una infidelidad en el sentido clásico. Pero era una traición. Ella no lo eligió a él. Eligió al perro. A la mañana siguiente, Andrei tomó una decisión firme. Por la tarde llamó a un amigo. «¿Quieres un perro?». «¿Por qué?». «Lo necesito fuera». Roy desapareció de la casa esa misma noche. Victoria gritó. Tuvo una crisis. Lloró. Pero Andrei solo la miró con ojos fríos. Ese matrimonio había terminado mucho antes. Cuando se llevaron a Roy, la casa quedó en silencio.
como si algo vivo hubiera sido arrancado de ella. Victoria dejó de hablar. No lloraba. No hacía berrinches. Simplemente se encerró en sí misma, como si se hubiera roto por dentro. Por primera vez, Andrei sintió miedo de su esposa. Las mujeres normalmente gritan o suplican. Pero ella simplemente dejó de existir. No se levantaba temprano. No se maquillaba. No ponía música en la cocina. Era como si hubiera desaparecido de su propia vida. Andrei intentó hablar con ella. Vic, tienes que entender que esto no era normal. Ella guardó silencio. Era solo un perro. Actúas como si hubieras perdido a tu esposo. Victoria lo miró fijamente. Durante mucho tiempo. Pero ya te había perdido. Andrei se tensó. ¿Qué? Nada. Se dio la vuelta. Él ya no existía para ella desde hacía tiempo. Unos días después, Victoria comenzó a salir de casa. Pero no al salón ni a las tiendas. Iba a donde la gente paseaba perros. Se sentaba en un banco y solo observaba. Veía cómo los pastores alemanes de otros corrían, saltaban, ladraban. Cómo los acariciaban. Cómo miraban a sus dueños con devoción. Y cada vez se decía a sí misma que nunca más sentiría eso. Porque Roy ya no estaba. Y ella tampoco. Andrei, para su sorpresa, sintió. ¿Culpa? ¿Por qué demonios? Él tenía razón. Una esposa no debe amar más a un perro que a su esposo. Eso no es normal. Pero entendía que había destruido su razón de vivir. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Le llevó un cachorro. Un pastor alemán. Pequeño, con orejas grandes, que chillaba y tropezaba con sus propias patas. Toma, dijo, dejando el transportador en el suelo. Es para ti. Victoria lo miró. Luego miró al cachorro. Luego de nuevo a él. Y simplemente se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera lloró. El cachorro se quedó sentado en el suelo, gimiendo, sin entender por qué nadie lo abrazaba. Esa noche, Andrei bebió. Como si fuera la última vez. Ella no aceptó al cachorro. Pasó un día en la casa, y luego él lo llevó a un refugio. Victoria no dijo una palabra. Pero ese día hizo su maleta. ¿A dónde vas? Ella lo miró con cansancio. Andrei, tú lo sabes. Y él lo supo. Ella no se fue con otro hombre. Simplemente se fue. Desapareció. Como su perro. Como su vida. Como su matrimonio. 2 años después, Andrei la vio en el parque. Caminaba con una nueva pastora alemana. Reía, jugaba con el perro, sus ojos brillaban. Se miraron. Nada. Ningún shock, ningún. ¿Cómo has estado? Lo miró como a un extraño. Y siguió su camino. Con su perro. Sin él.